México domina tecnología nuclear desde hace décadas. Produce electricidad mediante energía atómica, forma especialistas altamente capacitados y opera una de las infraestructuras tecnológicas más complejas de América Latina. Sin embargo, existe una pregunta que aparece cada vez con más frecuencia en redes sociales, foros de geopolítica y debates sobre soberanía nacional. Si México ya posee experiencia nuclear, ¿podría algún día convertirse en una potencia nuclear militar? La pregunta genera curiosidad porque toca uno de los símbolos más poderosos del siglo XX y del siglo XXI. Las armas nucleares no son simplemente otro tipo de armamento. Han moldeado alianzas, definido estrategias nacionales y condicionado la política internacional durante generaciones. Son, para muchos, la máxima expresión de la disuasión, pero también representan enormes costos políticos, económicos y diplomáticos. Y precisamente por eso el caso mexicano resulta tan interesante. Porque México posee capacidades nucleares civiles relevantes, pero al mismo tiempo ayudó a construir uno de los acuerdos internacionales más importantes para evitar la proliferación de armas nucleares. Es una contradicción aparente que revela algo mucho más profundo sobre la forma en que México ha entendido históricamente la soberanía. Para comprenderlo debemos retroceder varias décadas. Durante buena parte del siglo XX, la energía nuclear fue considerada una de las tecnologías más transformadoras jamás desarrolladas. Después de la Segunda Guerra Mundial, numerosas naciones comenzaron a invertir en investigación nuclear. Algunas buscaban aplicaciones militares, otras apostaban por la generación de energía y el desarrollo científico. México eligió el segundo camino. Universidades, centros de investigación e instituciones gubernamentales comenzaron a formar especialistas y desarrollar capacidades relacionadas con la física nuclear, la ingeniería y la investigación tecnológica. Aquellos esfuerzos no aparecieron de la noche a la mañana. Fueron el resultado de años de inversión en conocimiento. Y aquí aparece una de las primeras lecciones de esta historia. La tecnología nuclear no puede comprarse como quien adquiere una máquina. Requiere décadas de experiencia, requiere formación académica, requiere científicos, requiere ingenieros, requiere una cultura tecnológica que toma generaciones construir. Por eso la verdadera riqueza de un programa nuclear no está únicamente en sus instalaciones, está en las personas capaces de operarlas. Décadas después, México consolidaría parte de esa experiencia con la puesta en marcha de la central nuclear Laguna Verde en Veracruz. Para la mayoría de los ciudadanos, Laguna Verde es simplemente una planta generadora de electricidad. Pero desde una perspectiva estratégica es mucho más que eso. Representa una capacidad tecnológica avanzada, representa experiencia operativa, representa conocimiento acumulado y representa la capacidad de manejar una de las fuentes de energía más complejas del planeta. Esto suele sorprender a quienes asocian inmediatamente la palabra nuclear con armamento. La realidad es que la mayor parte de las actividades nucleares del mundo son civiles. Se utilizan para producir electricidad, desarrollar tratamientos médicos, realizar investigaciones científicas y generar aplicaciones industriales. Sin embargo, el simple hecho de que un país posea infraestructura nuclear suele generar una pregunta inevitable. Si ya domina parte de esta tecnología, ¿hasta dónde podría llegar si algún día decidiera seguir otro camino? La respuesta nos lleva directamente a uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría. En 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, el planeta estuvo peligrosamente cerca de una confrontación nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante varios días, millones de personas observaron con preocupación cómo dos superpotencias se acercaban a un escenario potencialmente catastrófico. La crisis terminó resolviéndose, pero dejó una huella profunda, especialmente en América Latina. La región comprendió que podía convertirse en escenario de disputas estratégicas entre actores mucho más poderosos. Y fue precisamente en ese contexto donde México desempeñó un papel histórico. En 1967 se firmó el Tratado de Tlatelolco. Este acuerdo convirtió a América Latina y el Caribe en la primera zona densamente poblada, libre de armas nucleares del mundo. No fue una decisión menor, y tampoco fue una imposición extranjera. México fue uno de sus principales impulsores. Esto significa que la postura mexicana respecto a las armas nucleares no nació por falta de capacidad tecnológica. Nació como una decisión estratégica y diplomática. Una decisión que buscaba estabilidad regional en uno de los momentos más peligrosos de la historia contemporánea. Sin embargo, el mundo de 1967 es muy diferente al de hoy. Actualmente observamos tensiones crecientes entre grandes potencias. Vemos conflictos regionales. Vemos disputas tecnológicas. Vemos competencia por recursos estratégicos. Y eso ha provocado que algunas personas vuelvan a formular preguntas que parecían olvidadas. ¿Las armas nucleares siguen siendo necesarias? ¿Representan una garantía de soberanía? ¿O son una reliquia de otra época? Para responder debemos entender por qué algunos países decidieron desarrollarlas. La respuesta suele resumirse en una sola palabra: disuasión.
La lógica es relativamente sencilla. Si un país posee capacidad nuclear, cualquier adversario potencial debe considerar que una agresión podría tener consecuencias devastadoras. Esa posibilidad modifica los cálculos estratégicos. Por eso Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido mantienen arsenales nucleares. Por eso India y Pakistán desarrollaron capacidades propias. Y por eso Corea del Norte considera su programa nuclear un elemento central de su supervivencia política. Sin embargo, cuando analizamos el caso mexicano aparece una diferencia fundamental. México no enfrenta el mismo entorno estratégico. No vive una rivalidad militar comparable a la existente entre India y Pakistán. No enfrenta un aislamiento internacional similar al de Corea del Norte. No mantiene disputas territoriales activas con potencias vecinas. Y sobre todo, comparte una de las fronteras más extensas del mundo con Estados Unidos. Esa realidad cambia completamente la ecuación, porque las estrategias nacionales dependen del contexto. Y el contexto mexicano es único. México y Estados Unidos están profundamente integrados. Las cadenas de suministro conectan fábricas a ambos lados de la frontera. Millones de empleos dependen de la relación económica bilateral. La industria automotriz, tecnológica y manufacturera opera mediante una interdependencia difícil de encontrar en otras regiones del mundo. Por eso cualquier transformación radical en materia nuclear tendría efectos mucho más amplios que los puramente militares. Afectaría inversiones, afectaría relaciones diplomáticas, afectaría comercio, afectaría percepción internacional y probablemente alteraría décadas de estabilidad regional. Aquí aparece una pregunta particularmente interesante. Si las armas nucleares implican tantos costos, ¿por qué algunos países continúan considerándolas indispensables? Porque la percepción de amenaza influye enormemente en las decisiones estratégicas. India observa a Pakistán. Pakistán observa a India. Corea del Norte observa a Estados Unidos y Corea del Sur. Israel observa un entorno regional complejo. Cada caso responde a circunstancias específicas. México enfrenta una realidad completamente distinta. Y precisamente por eso la discusión nacional suele orientarse hacia otro tipo de soberanía. La soberanía tecnológica. Este concepto se ha vuelto cada vez más relevante durante los últimos años, porque el poder internacional ya no depende exclusivamente de la fuerza militar. Hoy también depende de quien domina las tecnologías críticas, los semiconductores, la inteligencia artificial, la computación avanzada, la industria aeroespacial, la ciberseguridad, la energía, la biotecnología. Todos estos sectores influyen directamente en la capacidad de una nación para competir, innovar y proteger sus intereses. Por eso algunos analistas sostienen que la pregunta correcta no es si México debería aspirar a tener armas nucleares. La pregunta correcta es qué le daría más influencia dentro de 20 o 30 años: un arsenal nuclear o una economía altamente tecnológica capaz de competir en sectores estratégicos. La diferencia parece sutil, pero sus implicaciones son enormes. Pensemos en Japón. Es una potencia tecnológica global, produce innovación, controla industrias estratégicas, influye en cadenas de suministro internacionales y ejerce una enorme influencia sin depender de un arsenal nuclear propio. Alemania ofrece otro ejemplo. Su fortaleza internacional proviene principalmente de su capacidad industrial, tecnológica y económica. Estos casos muestran que existen diferentes caminos hacia el poder nacional, y quizá ahí se encuentra la verdadera lección para México. Porque la historia nuclear mexicana no trata únicamente sobre reactores o tratados. Trata sobre cómo una nación define sus prioridades. Durante décadas, México apostó por una combinación particular: desarrollo científico, diplomacia internacional, estabilidad regional y uso pacífico de la energía nuclear. Ahora bien, eso no significa que el debate carezca de relevancia. Al contrario, precisamente porque México posee capacidades nucleares civiles significativas, la discusión sobre soberanía continúa siendo válida, pero debe realizarse en términos realistas, no desde la fantasía, no desde la propaganda, sino desde la geopolítica, porque las decisiones estratégicas tienen consecuencias, y pocas decisiones tendrían consecuencias tan profundas como abandonar una doctrina mantenida durante casi 6 décadas. Imaginemos por un momento el impacto diplomático. México ha sido históricamente identificado como un promotor de la no proliferación nuclear. Esa reputación forma parte de su política exterior. Cambiarla tendría repercusiones inmediatas. Los mercados reaccionarían, los gobiernos reaccionarían, los organismos internacionales reaccionarían, y los socios comerciales reaccionarían. Todo ello ocurriría incluso antes de considerar cualquier aspecto técnico. Por eso muchos especialistas sostienen que la principal barrera para un cambio de doctrina no es tecnológica, es política, es económica y es geopolítica, porque las armas nucleares no existen en el vacío, existen dentro de un sistema internacional que responde a ellas.
Y aquí aparece una paradoja fascinante. La misma infraestructura científica que permite desarrollar energía nuclear también puede fortalecer la soberanía sin necesidad de producir armamento. Los especialistas formados en programas nucleares pueden impulsar investigación avanzada, pueden desarrollar nuevas aplicaciones industriales, pueden fortalecer capacidades energéticas, pueden contribuir a sectores tecnológicos estratégicos. En otras palabras, la energía nuclear puede convertirse en una herramienta de desarrollo nacional incluso sin abandonar los compromisos internacionales existentes. Y quizá esa sea la parte más interesante de toda esta historia. Durante años, muchas personas asociaron el poder exclusivamente con la capacidad militar, pero el siglo XXI parece estar redefiniendo esa ecuación. Hoy también generan poder quienes dominan la innovación, quienes producen tecnología, quienes controlan sectores estratégicos, quienes desarrollan talento científico, quienes generan conocimiento. México posee una base sobre la cual puede seguir construyendo en esa dirección. La pregunta es cómo utilizará esa ventaja, porque al final, la discusión sobre armas nucleares termina conduciendo a una reflexión mucho más amplia. ¿Qué significa realmente ser una potencia? ¿Tener capacidad de destrucción o tener capacidad de innovación? ¿Influir mediante el miedo o influir mediante el conocimiento? La respuesta probablemente variará dependiendo de quién la formule. Pero lo cierto es que México ya tomó una decisión histórica hace décadas. Ayudó a construir una América Latina libre de armas nucleares, desarrolló capacidades nucleares para fines pacíficos y construyó una tradición diplomática que sigue influyendo en su posición internacional. Ahora el mundo está cambiando. Las tecnologías estratégicas adquieren una importancia creciente. La competencia entre potencias se intensifica y los debates sobre soberanía vuelven a ocupar un lugar central. Por eso la pregunta sigue apareciendo una y otra vez. México posee experiencia nuclear. México posee científicos altamente capacitados. México posee infraestructura tecnológica relevante. Y México podría seguir fortaleciendo esas capacidades durante las próximas décadas. Pero después de analizar la historia, la energía, la diplomacia, la economía, la geopolítica y el futuro de la soberanía nacional, la pregunta verdaderamente importante sigue siendo la misma. Si algún día México tuviera que elegir entre mantener el camino que ha seguido durante casi 60 años o intentar recorrer uno completamente diferente, ¿valdría la pena?